Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos. Hoy tenemos el webinar Cuidado Integral con Rebeca Otremba. Ella no va a poder estar en vivo, pero ha tenido la gentileza de dejarnos la clase lista para que la podamos disfrutar. Así que lo animo a tomar notas, a concentrarse, ya que es un tema relevante. Vamos a ver hoy día el tema de la ansiedad. Hola, es un gusto volvernos a ver hoy para hablar sobre la ansiedad. La ansiedad después de la pandemia hemos visto aumento de esos casos como de otras afectaciones de la salud mental en toda la población. Y pues eso fue obviamente una consecuencia natural del estar confinados y de todo lo que esto implicó, pero al mismo tiempo afecta el bienestar y la vida de cada uno de nosotros. Y por eso es tan necesario que nosotros tengamos un conocimiento básico de lo que es la ansiedad y cómo poder ayudar y en qué casos también referir, porque también tenemos que reconocer que no siempre vamos a poder ayudar. Entonces quiero empezar hablando qué es la ansiedad. La ansiedad en sí es una respuesta normal, natural a las amenazas y peligros del ambiente, con el objetivo de protegernos. Fue algo que con lo que Dios nos creó. Nosotros muchas veces creemos que toda ansiedad es mala, pero no es así. A veces hay ocasiones donde sí hay reacciones ansiosas, donde no hay un peligro o una amenaza, y ese es digamos, el problema, lo que realmente trae dificultad. Pero la ansiedad es algo común, es algo normal. El problema es cuando se vuelve algo excesivo. Y nuevamente también está en un continuo, de suave a moderada a que sea un desorden, y es algo penetrante, difundida ampliamente, afecta a todas las edades y cada vez se está volviendo más y más común por esos niveles de estrés bajo los que vivimos, esas circunstancias tan difíciles, esa incertidumbre y el corre-corre de la vida en la que vivimos. Y bueno, el término ansiedad en sí significa angustia, aflicción y es un malestar psicofísico que está caracterizado por una sensación de inquietud, intranquilidad, inseguridad o desasosiego ante una situación que se vivencia como una amenaza inminente o de causa indefinida. Esa altera el curso del pensamiento y por ende ese pensamiento se vuelve poco objetivo, que hace ver las cosas de manera pesimista y catastrófica. Seguramente ustedes han encontrado a una persona ansiosa y ustedes dicen, pero ¿en qué estás pensando? Nada que ver, ¿por qué tan pesimista, tan catastrófica? ¿Por qué tan desviada? Y también limita seriamente la capacidad de atención, de concentración, porque ese pensamiento está ocupado por muchas ideas de sufrimiento, de qué pasará, de cómo será. Y bueno, hay diferentes ansiedades de las que ahorita también voy a hablar más profundamente, pero simplemente las quiero mencionar en este punto. La ansiedad de preocupación, que es la más común, de la que nos habla Filipenses 4:6. La ansiedad temerosa es esa que tiene una justificación por qué nos sentimos ansiosos. El trastorno de ansiedad por pánico, entonces ahí los ataques de pánico sirven como una advertencia y bueno, va a requerir un enfoque de equipo. Están las fobias, eso, el temor que se fue por el camino equivocado, y tristemente hoy un 50% de las personas sufren de alguna fobia. El trastorno de ansiedad generalizado, que comienza temprano en la vida, es muy crónico, muy debilitante, y está también la ansiedad por separación, que es muy común en los niños, aunque también se puede ver en adultos, pero principalmente en niños. Y definitivamente el estrés del que ya hablamos en semanas anteriores es el principal factor agravante hoy en día. Hoy en día hay estrés por ese ritmo acelerado de la vida, el nivel intensificado de excitación, esos cambios rápidos, esos escenarios e interacciones sociales más complejos, el tiempo inadecuado para recuperarse. Y como ya habíamos visto, el estrés es una reacción normal del cuerpo a cualquier demanda. El problema es cuando eso se vuelve crónico y
Como ya habíamos visto, el estrés va conectado con la ansiedad y la depresión de la que hablamos la semana anterior. Entonces veamos algunos de los síntomas de la ansiedad, que estos son más generales. Después quiero hablar un poquito de los síntomas como en los niños y ya en los jóvenes y adultos. Uno de los síntomas es esa preocupación o ese temor excesivo, esas perturbaciones conductuales. También está, pues, que el temor es una respuesta emocional a una amenaza inminente que es muy real o se percibe. Puede que no sea real, pero así se percibe. Entonces genera el temor. Y la ansiedad es esa anticipación de una amenaza percibida, como que va a pasar eso. Si yo me monto al avión, se va a caer. Es eso, eso que va tan relacionado con el temor. Y el temor en sí se relaciona más con olas de respuesta de luchar, huir o congelarse, y pues la ansiedad se asocia con esa tensión muscular, con una hipervigilancia. Cuando hay ataques de pánico, ¿qué pasa? El corazón se acelera, la respiración es rápida, poco profunda, la persona siente desmayarse, uno siente que uno se disocia, como que está en otro mundo. Y aunque no es un síntoma, pero sí es algo a tener en cuenta, es que está presente en la familia. O sea, va a haber varios con eso. Y muchas veces algunas veces hasta una conducta aprendida. El niño lo aprendió porque vio que sus papás ante las circunstancias reaccionan de esa manera. Entonces quiero hablar un poquito de esos síntomas que hay en los niños. Encontramos el fracaso escolar. Por esa ansiedad está más disperso, le cuesta concentrarse, puede tener temor de ir al colegio, que tiene que ver entonces con una ansiedad relacionada con algo en el colegio. Tiene dificultad con las tareas escolares. Eso puede ser un factor que le genera ansiedad. Entonces es como que tiene que ver tanto la dificultad con las tareas escolares le genera ansiedad y la ansiedad le genera la dificultad con las tareas escolares, entonces eso se vuelve un ciclo vicioso. También el niño probablemente va a decir, no, tengo dolor de estómago de forma muy frecuente frente a determinadas circunstancias, el día del examen, el día de la clase de educación física o de alguna situación, tiene fiebre sin que haya una causa orgánica, empieza a retraerse o a tener comportamiento agresivo, tiene pesadillas o insomnio, presenta diarreas, necesita ir frecuente al baño a orinar, cambia sus hábitos en la alimentación, a veces tiene náuseas, vómitos, también frota sus muslos, puede llegar a una masturbación compulsiva sin entender y sin causa pensamientos sexuales, sino simplemente esa ansiedad le genera eso y eso pues le trae como un alivio hacerlo, tal vez también golpearse o balancearse la cabeza, chuparse los dedos, comerse las uñas, todas esas son como síntomas, pero también reacciones o formas que trata de manejar y de controlar su ansiedad. Habiendo visto esos síntomas en niños específicamente, bueno, hablemos un poquito de adolescentes, jóvenes, adultos, que probablemente, bueno, todos tenemos que ver con niños, pero seguramente muchos de nosotros vamos a tener que ver más con el resto de la población y es bueno también saberlo. Ahí, por un lado, voy a hablar de las diferentes áreas. En el área somática o fisiológica, y qué pena, les voy a dar eso, no sé si alcancen a copiar todo, pero anoten las más importantes. Son palpitaciones o taquicardia, un dolor u opresión en el pecho, esa sensación de paro cardíaco, la respiración entrecortada, la dificultad para inspirar profundamente, esa sensación de ahogo, hay una debilidad física o desfallecimiento, sudoración, diarrea, náuseas, urgencia para defecar, imperiosa necesidad de orinar. Vemos que hay ciertas similitudes con los niños también, visión borrosa, temblor, esa sensación de sequedad en la boca, sensación de cosquilleo en la piel, torpeza en los movimientos, pesadez física, vértigos, dolores de cabeza,
nudo u opresión en la garganta. Y quiero, antes de seguir con las otras áreas, aclarar, esas son, esos son síntomas. No todos tienen que aparecer en la persona para decir que está ansiosa, y siempre hay que balancear y ver, porque un dolor de cabeza puede ser causa de otra cosa, pero como que poder evaluar bien. En el área cognitiva mental hay como esas vivencias de extrañeza, lo que llamamos despersonalización y desrealización. O sea, despersonalización es como sentirse fuera de su persona, y la desrealización sentirse como en otro mundo. Hay sensación de pánico, de muerte inminente, el volverse locos, el perder control, el autocontrol, cosas como sensaciones de ese tipo. Hay una alteración de intensidad de los estímulos sensoriales, o sea, verse torpe, la preocupación y miedo y anticipación de desgracias, el olvidar información reciente y evocar recuerdos que son poco importantes, es como ese bloqueo mental. Y en el área conductual encontramos que hay inquietud o aumento de actividad, disminución de la actividad o inmovilidad. Hay movimientos torpes, temblorosos, desorganizados, empiezan tics, tartamudeos, movimientos repetitivos. Hay comportamientos como de evasión o alejamiento de la situación temida, por ejemplo en las fobias que mencionaba. Entonces se evita ese lugar o se evita un zoológico porque tiene miedo a cierto animal. Entonces es eso. Antes de hablar nuevamente de la ansiedad en general, quiero enfocarme un poquito en los niños y jóvenes, eh, porque siempre es un manejo un poquito diferente, y es bueno también tener ese conocimiento, sea que nosotros trabajemos o eh, tengamos que ver con este rango de edad o no. Y es importante que nosotros entendamos que hay cierto grado de ansiedad que es un aspecto normal del desarrollo, como por ejemplo en qué casos. La mayoría de los niños pequeños se van a mostrar temerosos cuando son separados de sus madres, sobre todo en entornos no familiares. Todos hemos conocido a niños que cuando los llevamos a la escuela dominical les da temor, se ponen a llorar, les da de todo, les da una ansiedad porque ellos no conocen ese entorno, y eso les genera. Y eso también es hasta bueno, eso es algo con lo que Dios nos creó, porque también protege. Porque si dejamos a la persona en un entorno no familiar, pues no sabe, entonces eso puede proteger. Eh, También está ese temor tan común entre los niños a la oscuridad, los monstruos, los bichos, las arañas. Eso es muy frecuente entre niños de 3 a 4 años, que eso es muy común. Eh, También la reacción inicial de los niños tímidos a situaciones nuevas puede ser de temor o retraimiento. También temor a lesiones y la muerte es más frecuente en niños mayores, y los niños mayores y los adolescentes suelen mostrar ansiedad cuando tienen que presentar el informe de un libro o de hacer algo delante de sus compañeros de clase, porque eso es como que, ay, me van a juzgar, me van a mirar. Esas no deben ser consideradas evidencia de un trastorno. Esas son cosas normales que tenemos que nosotros saber aprender a cómo manejarlos, cómo ayudarle a ese niño, a cómo tranquilizarle, como para poder ayudarle en eso. Pero si eso se vuelve tan exagerado que altera mucho el funcionamiento o causan una intensa angustia y evitación, ahí sí se debe considerar. Por ejemplo, si ya, mejor dicho, no, el niño no va a salir de la casa porque no vamos a ir a la iglesia, y ya le da de pánico desde la casa pensar que tiene que ir a escuela dominical. Bueno, ahí ya eso es algo serio. Entonces eso es algo a considerar. Hablando un poquito de porcentajes, los trastornos de ansiedad surgen en alrededor del 3% de los niños de 6 años, en 5% de los varones adolescentes y 10% de las niñas adolescentes. Esos niños con trastorno de ansiedad tienen un mayor riesgo de depresión, comportamiento suicida, adicción a drogas y alcohol y dificultades académicas más tarde en la vida. Por eso es clave ya ver eso, y es clave entender por eso también el asunto de la ansiedad en niños y adolescentes,
porque podemos evitar muchos problemas en los adultos si nosotros empezamos cuidando de nuestros niños, enseñándoles a los niños a cómo manejar la ansiedad, a entender que es parte normal de la vida sentir cierta ansiedad, pero que tenemos que nosotros también saber manejar esa situación. ¿Cuáles son los trastornos de ansiedad que pueden ocurrir en niños y adolescentes? Agorafobia, que ya vamos a hablar de eso, el trastorno de ansiedad generalizada, el de pánico, el de ansiedad por separación que les dije, ansiedad social o fobias específicas. Ahora sí quiero hablar un poquito más a fondo de esos diferentes tipos de ansiedad para que los conozcamos. Obviamente ustedes no son psicólogos o seguramente habrá unos que sí, no hay que conocer eso a profundidad, pero sí tener un conocimiento general, como decir, ay, mira, esto parece, esto es, puede ser por esto. Está el trastorno de ansiedad generalizada, que se evidencia por una preocupación excesiva sobre aspectos cotidianos, como puede ser el trabajo, el rendimiento escolar, y esos son como ámbitos difíciles de manejar. Para la persona es complicado controlar las preocupaciones, son intensas, influyen significativamente en la vida de la persona, tiene eso con emociones intensas e influyentes en ese desarrollo psicosocial de esa persona y se asocia a 3 o más de los síntomas físicos que hemos mencionado. O sea, es algo muy general, es algo que afecta a todas las áreas, no es algo por algo muy específico, sino es más general. Está el trastorno de ansiedad por separación, que ya les mencioné un poco, que es ese miedo excesivo e inapropiado experimentado cuando la persona se separa de las personas por las que se siente apego. Pasa mucho con niños, pero también puede ser cuando ha habido mucha codependencia entre pareja o madre-hijo, ya en edad adulta también puede pasar eso. Y es como esos persistentes pensamientos de peligro de no, si yo no estoy con la persona, le va a pasar algo o me va a pasar algo a mí. Está el trastorno de pánico, que el pánico es una respuesta extrema a un caso de ansiedad. Es esa vivencia de miedo intenso, con sensación de descontrol, desmayo o temor a una muerte inminente. Esos síntomas forman parte de la crisis llamada ataque de pánico, que ya la hablamos un poquito, que se presenta súbitamente en individuos predispuestos, y el lapso que puede durar un ataque de pánico puede ser de unos pocos minutos a varias horas. Y a veces los ataques de pánico son por miedos imaginarios más que miedos reales, como que eso es algo más imaginativo. Y esos pensamientos negativos que se generan en la mente de la persona cuando está en esa situación temida o con algo que le provoca o algo que le temoriza, eso provoca una gran ansiedad. Entonces, ¿qué es el ataque de pánico? No es un trastorno mental, pero sí se puede producir en el contexto de uno. O sea, es un ataque, es como un momentico que puede estar enfrascado en el trastorno de pánico o puede estar enfrascado en algo más, pero es como que un ataque de pánico, ahí la persona siente un miedo, temor intensos, ellos, eso es exagerado ante el peligro que se está viviendo, eso pueden aparecer de la nada o bien pueden ser provocados por una situación específica. Entonces, ¿cómo se va a tratar? Reducir la intensidad y frecuencia del mismo, psicoterapia, medicamentos, eso necesita una ayuda profesional. Entonces, pues nosotros podemos saber, podemos tranquilizar a la persona, ayudarla a que respire tranquila, como que cuidarla, estar ahí, pero ya para que pueda superarlo en un futuro, pues necesita una ayuda. Están también las fobias, que son miedos persistentes, excesivos, irracionales y desproporcionados a determinados objetos y situaciones, y va acompañado con una marcada tendencia a evitarlos. Eso puede generar gran malestar o sufrimiento, produce restricciones importantes en la vida cotidiana, sea en las relaciones interpersonales, escolares o familiares. Eh, Puede haber temor de abandono, rechazo, crítica, fracaso, a lo desconocido, a la muerte propia o de los padres.
Y pues hay tres categorías principales de trastornos de ansiedad fóbica, que está la agorafobia que les mencioné, que es ese miedo, por un lado, a quedarse solo, pero también a los lugares públicos. Entonces, una persona agorafóbica, por un lado, no quiere quedarse sola, pero no la mandes a un centro comercial. En un centro comercial le da de todo por ese lugar público, por esa amplitud, esa inseguridad. Está la fobia social, que tristemente gracias a la pandemia se creó mucho, aumentó mucho, que es esa timidez y ansiedad frente a otras personas con las que tiene que interactuar, como que le da ansiedad tener que hablar con otra persona, tiene ansiedad de tener que iniciar una conversación y prefiere entonces estar aislada. Y están las fobias específicas como la aracnofobia, la claustrofobia. Aracnofobia pues es a las arañas, la claustrofobia está en lugares encerrados, a volar, todas esas ya específicas a situaciones. Por otro lado tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, que también entra en eso, que son por un lado las obsesiones, son como pensamientos o imágenes inapropiadas y dominantes que se presentan en forma reiterada una y otra vez en la cabeza de la persona y le provocan angustia. Una obsesión es, si yo no apago la luz, entonces eh, se va a fundir y va a generar un incendio. Cualquier cosa. Las compulsiones son esas acciones repetidas que se realizan debido a esos pensamientos o imágenes. Entonces la persona, no, es que para yo llegar bien a mí, o sea, está esa ansiedad de que yo voy a tener un accidente de tráfico, entonces tengo que caminar 5 pasos y parar, otros 5, entonces es esa obsesión de que tiene que ser así, o tengo que prender 3 veces la luz, tengo que revisar 20 veces si apague el fogón, esas son las compulsiones. Entonces ellos tienen que controlar y volver a controlar que una acción determinada se lleve a cabo de la manera adecuada, a realizar ciertas tareas en forma de ritual, y si estaban en el 3 y tocaba contar hasta el 5 y algo pasó, no, entonces toca empezar de nuevo. Entonces la ansiedad va a crecer si no pueden hacer esa conducta. Ejemplos de compulsiones: lavar repetidamente las manos, que eso hasta puede generar problemas de salud, alisar los cubrecamas, almohadones, cortinas, toallas, que se han hecho correctamente ciertas tareas, que determinados objetos han sido ordenados de determinada manera, en cierto orden, hasta ese acaparamiento de cosas, esa incapacidad de deshacerse de las cosas, esa es una compulsión, porque viene con un pensamiento, es que si yo no, si en el futuro yo voy a ser pobre, entonces yo tengo que mantener aquí todas las cosas para que yo tenga y tenga esa seguridad. Entonces es una cierta secuencia, ciertas acciones, entonces incluye esos rituales. Está el trastorno de estrés postraumático, que le sucede a las personas cualquier edad, aún en la niñez, que han vivido sucesos dramáticos en su vida. Algunas de esas experiencias pueden ser desastres naturales como terremotos, ciclones, inundaciones, robos, accidentes en medios de transporte, violencia doméstica, guerra, suicidio de familiares, amigos o compañeros, abuso físico y sexual, enfermedades severas con riesgo de muerte y pérdida de seres queridos. Pero en todos estos casos se da cuando ha habido un trauma en la persona o lo han presenciado. Pero también hay cierta predisposición, porque no todos los que pasan por un terremoto, por una guerra, por todas esas situaciones mencionadas, van a desarrollar el estrés postraumático. Hay una cierta predisposición también. Entonces esa persona, ¿qué va a tener? Va a estar en un estado constante de temor. Revive esa experiencia una y otra vez, en el caso de niños en sus juegos, en sus sueños con pesadillas que rememoran la experiencia vivida, en sus dibujos, en su discurso, en sus relaciones con los demás, constantemente. Ellos se encuentran al límite todo el tiempo, esperan que algo malo suceda o que eso mismo vuelva a suceder, volviendo a recordar lo vivido. Puede que tengan dificultad en conciliar el sueño, en permanecer dormidos, que estén irritables o tengan estallidos de ira, tal vez puedan tener dificultades para concentrarse, están siempre en un estado de hipervigilancia,
exhiben un exagerado reflejo defensivo, como que su cuerpo reacciona de manera muy obvia ante el menor ruido desconocido. No sé si han escuchado de esos casos de personas que han estado en la guerra y vuelven y llega Navidad o llega eh, el día de Independencia, algún evento y hay pólvora, fuegos artificiales y suena eso y esa persona reacciona, tal vez se mete debajo de la cama, algo pasa y es porque es como esa defensa, explotó una bomba, me tengo que defender. Entonces, nuevamente, necesita ayuda profesional. Está también la ansiedad social, que normalmente ese no es un motivo frecuente de consulta para los psicólogos. ¿Por qué? Porque esa persona cree que esa es su forma de ser y no la relacionan con un problema emocional, salvo en el caso que ya esté asociada a la depresión o a los ataques de pánico. Y por eso es difícil de diagnosticar. Se manifiesta con una timidez extrema en situaciones sociales, angustia, temor al ridículo, a una situación humillante. En otros casos se va a manifestar como con síntomas como la vergüenza, ruborizarse al tener que hablar en un grupo social, miedo intenso e irracional que le provoca como mareos, náuseas o dolor de estómago ante situaciones nuevas, ansiedad intensa y a una angustia al rendir un examen oral, al ser observado comiendo, actuando, dando una lección en el colegio delante de otros compañeros, por ese temor a ser evaluados negativamente. Es como ese, yo hago algo y me van a ver como ridículo, como tonto, todo eso. Ese puede también tenerse al manifestar una conversación, una reunión social, estar frente a personas extrañas, comiendo o bebiendo frente a otros que no conoce. Algunos se manifiestan con llanto, rabietas, quedarse paralizado, aferrarse, encogerse o el fracaso de hablar en situaciones sociales. Otros suelen sufrir el miedo a ofender a otras personas, como un síntoma más de este miedo a ansiedad social. Nuevamente, solo sentir el miedo a ofender a otras personas en sí no hace que una persona tenga ansiedad social. Creo que muchos de nosotros tenemos eso. Entonces, no es que usted tenga ansiedad social, pero va relacionado con todos esos otros síntomas. Y finalmente, las crisis de ansiedad. ¿Esas qué son? Son esas respuestas repentinas de miedo o malestar intenso que llega a su pico máximo en cuestión de minutos, generalmente en menos de 10 minutos, y conlleva síntomas físicos. La crisis de ansiedad suele ser un síntoma de otros problemas no resueltos. Entonces, ¿cuáles son esos problemas no resueltos? Hay personas que tienen como dificultades para manejar sus relaciones con los demás. Otras se involucran en el trabajo en un nivel agotador, más allá de lo justificado. Algunas personas se mantienen en situaciones personales que internamente viven como insufribles. Son muchos y variados los problemas sin resolver que pueden dar la cara como una crisis de ansiedad. Entonces, algo pasa y pero entonces la crisis de ansiedad se vuelve el síntoma de ese problema y lo que hay que tratar es el problema al fondo, no esa crisis de ansiedad. Es como que, oye, ¿qué le pasó? Trabajemos eso. Y el elemento común es que esas personas tienen un estrés personal elevado. Habiendo recibido toda esa información, que yo sé que es mucha, que puede abrumar, que puede generar algo de ansiedad, de decir, ay Dios mío, qué grande es el problema, quiero que hablemos un poquito de cómo ayudar a la persona. Y después también quiero hablar un poquito de qué dice la Biblia al respecto, porque pues eso también es clave. Pero hablemos un poquito de cómo podemos ayudar a una persona. Lo primero es tranquilizar a la persona. Hazle ver que no está loca, que Dios no la rechaza o está decepcionada. Como dije al comienzo, la ansiedad, y yo sé que eso sonará no muy cristiano, no muy espiritual, pero Dios nos creó con cierta
tan ansiedad porque nos protege y nos ayuda ante el peligro. Entonces, la ansiedad en sí, hasta cierto punto, es algo normal, es algo natural, algo que Dios nos creó, pero que también nosotros tenemos que saber cómo manejar, como todas nuestras emociones, como ya hemos hablado anteriormente. Entonces, aparte de tranquilizarla, clave educar a la persona también a entender que la mente y que el cerebro son dos cosas diferentes. El cerebro es esa parte física, donde el cuerpo reacciona con sus neurotransmisores, con sus conexiones fuera de nuestro control, y la mente es algo que yo sí puedo manejar y controlar, yo sí puedo hacer eso. Entonces, como que ayudarla a entender y ayudarle a entender que la ansiedad ocurre tanto en el cuerpo como en el cerebro, que es algo que va a ser una reacción física, va a ser una reacción cerebral y hay algo que ahí está pasando. Si la persona tiene una ansiedad de preocupación, que está preocupada por algo, muchas veces es un asunto de fe. No, o sea, muchas veces suele ser. Nuevamente, no generalicemos, pero muchas veces. Entonces, ¿qué es clave hacerlo? Y es muy importante, es ayudar a la persona a como que lo abraza, que lo reconozca, a que reconozca, yo estoy preocupado porque, porque no sé qué comeré mañana. Estoy preocupado porque mi X pueda pasar. Que no lo ignoremos. A veces nosotros, con mucho respeto, en el mundo cristiano, creemos que con negar la situación que se está viviendo, con negar que estamos experimentando ansiedad, con negar que estamos experimentando X o Y problema de salud mental, se va a desaparecer. Y Dios no nos creó así. Habla claramente en Proverbios que el que reconoce su pecado hallará misericordia. Y creo que eso, aunque esto no es un pecado, aplica a las diferentes áreas de nuestra vida, que nosotros reconozcamos lo que estamos enfrentando, abre la puerta a poder ser ayudados, abre la puerta a salir de esa situación. Si yo no lo ignoro, ahí sigue y se afianza, esa raíz va a seguir ahí. Entonces, abrázalo, reconócelo, no lo ignores, hasta escríbelo, explora, porque estoy pasando eso, esto es porque cuando yo era niño mis papás perdieron el trabajo y pasamos meses sin comer. Sí, como que explorar y después que lo extinga. ¿Cómo extinguirlo? Pues una sí es como que racionalizarlo, como que sí, pero es que esta situación no tiene, con mis circunstancias y todo, como que esto no tiene lógica. Pero si no, preocúpate por unos 15 minutos y pon el celular para que cumpla los 15 minutos. Y te darás cuenta que si tú intentas por 15 minutos preocuparte por esa situación, en algún momento tu mente se desvía de esa preocupación y te das cuenta, no he cumplido los 15 minutos y yo ya perdí la preocupación. Entonces, en cierto sentido es tal vez ilógico, pero el tratar de preocuparnos más nos va a desviar y como que nos va a ayudar a tranquilizarnos. También anima a la persona a dormir más, porque muchas veces la falta de sueño pues, nos hace más sensibles a hacer ejercicio, a incluir el humor y la risa en la vida y la felicidad y a ser optimista, porque muchas veces la ansiedad es porque, como decíamos al comienzo, es muy pesimista, catastrofista, eh, todo lo peor, entonces el optimismo ayuda mucho. Y muchas veces la ansiedad, como dijimos, es resultado del estrés en la vida. Entonces una forma de controlar la ansiedad es con esas técnicas de manejo del estrés, como relajarse, ejercicio, buen sueño, esa disciplina digital, o sea, y mucha ansiedad se genera por, ay, los me gusta y todo el cuento, entonces limitar eso. En el caso de niños y jóvenes, ellos muchas veces no saben lo que les está pasando. Entonces, nuevamente, tranquilízalos, acláreles lo que les está pasando,
Para eso usted como padre, maestro, lo que sea que usted sea ese, tiene que estar tranquilo y no dejarse llevar por sus emociones. También es clave, obviamente, reconocer la razón de la ansiedad, si es por separación, por algún asunto específico. También entonces, ¿qué se pueden hacer? Ejercicios de respiración y relajación. Esos nos van a ayudar a calmar, a volver a llevar ese oxígeno al cerebro que trae como esa calma y todo ese asunto, el relajarnos, el ya, ok, yo no puedo hacer nada, pero yo sí puedo calmarme, yo sí puedo respirar, el oxígeno es necesario para que el cerebro vuelva a pensar de manera más objetiva, más racional, el realizar ejercicios, en el caso de niños ponerlos a jugar, explicarle a los niños lo que están sintiendo, eso también les puede ayudar porque a veces ellos más ansiedad les genera porque ellos no saben lo que están sintiendo, entonces como que no saben explicarlo. También ayudar a canalizar los sentimientos, en el caso de los niños que dibujen, que hagan algo con plastilina, los jóvenes y adultos que escriban, dibujen, hagan un video, como que donde uno bota en cierto sentido sus sentimientos, donde uno expresa lo que está diciendo, donde puede sacar todo eso. Como ya les dije, que en jóvenes y adultos preocúpense por unos minutos y la mente se desviará. También cuestiona tus pensamientos. ¿Es esa preocupación real o no? ¿Tiene sentido? ¿Me ha pasado? Eh, ¿Es eso con cuánta frecuencia? Entonces, muchas veces cuando uno empieza a cuestionar sus pensamientos se da cuenta que no es racional y pues obviamente eso le puede ayudar a calmarse y a bajar la ansiedad. También es clave, y eso es clave yo creo que en todo sentido y no lo hacemos, es enseñar a la persona a vivir en el presente. Lo que nosotros tenemos es el presente, no sabemos qué va a pasar en el futuro y el pasado ya pasó. Entonces vivamos en el presente. ¿Qué puedo hacer? Yo no me puedo preocupar porque en el 2026 ya no va a haber gasolina, póngale. Yo tengo que vivir en el presente. Yo no sé si en el 2026 seguiré viva o si Jesús ya vino. Yo no sé. Entonces, ¿yo para qué me preocupo por eso? También es clave reducir los tiempos de pantalla y tecnología porque tristemente ese mundo que nos presentan las pantallas y la tecnología solo generan más ansiedad. Y es un mundo ficticio. También es clave descubrir mis fortalezas y enfrentar la situación con valentía, darme cuenta que yo sí puedo, que yo tal vez soy más fuerte de lo que yo creo y eso me va a ayudar. Enseñar habilidades para enfrentar estrés y situaciones difíciles es clave si tú le vas a ayudar a otra persona que tú seas un ejemplo. Una persona ansiosa, tratar de ayudar a otra persona ansiosa, los dos terminan en manicomio y súper ansiosos. Esa no es otra, no es solución. ¿Cuáles son otras formas de ayudar? Orar por la persona. Ayuda mucho a animarlo a hablar sobre el tema. También hágale preguntas que le ayuden a reflexionar, a reenfocar la situación, como que a cuestionar esos pensamientos, como decíamos, estimularlo a pensar, bueno, qué causa la ansiedad, como que reaccione, pero también animarlo a actuar, decidir de manera racional qué hacer sobre la situación preocupante. Si, por ejemplo, es una preocupación por la provisión, entonces, bueno, está trabajando, no está trabajando, ¿qué puede hacer? Algo más práctico de cómo ayudarle. Si tiene temor de un examen, bueno, ¿y si estudió? ¿O necesitas ayuda para estudiar? Entonces, a ver, aprendamos técnicas para estudio, entonces vas a estar más tranquilo. Tenga empatía. Trate de ponerse en los zapatos de la persona. Tal vez usted no se preocupa por eso, pero usted se preocupa por otras cosas. Entonces, tenga empatía. Genere serenidad, ayude a la otra persona a relajarse, anímelo a entregar la ansiedad a Dios. Quiero dar dos citas ahí al respecto. Esta primera de Pedro 5:7 que dice que pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Recuérdele eso. Y Mateo 11:28 al 30 nos dice que Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados
y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Recordemos y aprendamos esos versículos para que en esos momentos de ansiedad los repitamos y se los podamos también dar a otra persona en esa situación. Y tratemos de incluir a la familia o seres queridos que puedan ayudar también con todas esas cuestiones que les estoy mencionando. Algunas formas de ayudar específicamente a los niños: relate cuentos para que ellos puedan hablar de su situación. Póngase en su lugar, imagine sus miedos. Imagínelos como con un monstruo, sí, como son los niños. Trate de meterse en los zapatos de los niños. Yo sé que es difícil, pero intente. Elimine el factor que genera ansiedad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que le está generando? Podemos eliminarlo de una manera lógica y no que después se vuelva una nomofobia, pero sí podemos ayudarle. Enseñémosle a relajarse, a mejorar su autoestima. También evalúe el juego del niño. ¿Lo está haciendo por placer o está para controlar la ansiedad? Entonces también ayudémosle en eso. Incluyamos a los padres, démosle psicoeducación. Si usted es maestro de escuela dominical, ¿por qué no le pasa este video a sus maestros, a sus padres de los chicos, o si usted es líder de jóvenes, para que ellos también aprendan al respecto? Antes de hablar de lo bíblico, quiero mencionar brevemente cuándo debemos derivar a alguien con ansiedad a un profesional de la salud mental. Debemos reconocer que usted está acá y a menos de que usted sea un psicólogo o alguien de la salud mental, usted no llega hasta cierto punto y yo no le estoy dando todas las técnicas y todo, no le estoy dando. Entonces, ¿cuándo debemos derribar? Si no mejora o si sus síntomas persisten por más de algunas semanas, a pesar de todo lo que usted ya le ayudó. Cuando esa ansiedad es intensa, persistente, se padecen crisis frecuentes que generan limitaciones vitales o sufrimiento. Si la persona está padeciendo más de un trastorno asociado, como por ejemplo con depresión, que eso es muy frecuente y se llama comorbilidad, entonces derribe a tiempo para que se evite la progresión de la enfermedad y complicaciones y recuperar la calidad de vida, porque entonces se va a tener que tratar las dos cosas a la vez. Entonces no intente. Si está consumiendo drogas o alcohol, entonces derive. Si hay antecedentes familiares de depresión o suicidio, también se aconseja derivar. Si hay preocupación sobre el tema de la muerte o comentarios con relación al suicidio, como desprenderse de las cosas de valor, tendencia a regalarlas, derive. Si hay un adelgazamiento marcado, mándelo al médico. Rechazo a alimentación, mándelo al psiquiatra. Obsesiones desmesuradas que no pueden ser controladas, severos problemas de sueño, si no duerme durante 2 o 3 días, llévelo urgentemente a un psiquiatra, porque eso puede generar problemas ya de salud física también y puede generar la muerte. Si la persona escucha voces o se siente perseguido, observado por otros, nuevamente es psiquiatría. Y nuevamente, el psiquiatra, a veces nosotros en el ámbito cristiano le tenemos cierta renuencia. Nosotros somos seres integrales y Dios nos creó es impresionante cuando uno estudia neuropsicología, cómo el cerebro, cómo Dios nos creó, también en la parte mental y psicológica, que en lo físico, digamos en lo cerebral, ahí están cosas y hay balances. Entonces, el psiquiatra ayuda a volver a ese balance. Nosotros vamos al médico si nosotros tenemos algún problema físico y el psiquiatra nos ayuda en esa parte, ya de la parte física emocional, digámoslo así. Cuando un neurotransmisor, cuando algo no está en balance, tiene que haber de nuevo ese balance porque así nos creó Dios. Entonces no satanicemos a los psiquiatras. Si ellos son como nosotros vamos al ortopedista para algo de nuestra, de ya sí, de un pie, algún problema,
y no al médico general, pues el psiquiatra es el que es como el especialista en esa área. Entonces, por favor, mandémonos. También derívelo si se encierra en su habitación sin querer salir de la misma por días. Cuando usted siente que no lo puede ayudar, se siente sobrecargado, desbordado, derive. Y está bien hacerlo, o sea, no, es clave también reconocerlo. Entonces quiero terminar en estos últimos minutos que nos quedan para hablar sobre la ansiedad en la Biblia, porque es algo que es, el problema de la ansiedad es algo real y que los seres humanos han experimentado desde siempre. Si no, en la Biblia ese tema no aparecería para nada, ¿sí? Como no aparece un tema sobre el uso del celular, porque no había celulares en la época de que se escribió la Biblia. Pero la ansiedad ha sido algo con lo que, como les dije, Dios nos creó con eso, pero gracias al pecado, pues obviamente también han habido los desbalances, entonces es clave nosotros también reconocer eso. Vemos ejemplos como Job 13, 25 al 25, 23 al 25, donde dice, dime, ¿qué he hecho mal? Muéstrame mi rebelión y mi pecado. ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué me tratas como a tu enemigo? ¿Atemorizarías a una hoja llevada por el viento? ¿Perseguirías a la paja seca? Ahí como que uno ve esa ansiedad de Job de ¿qué he hecho mal? Dios mío, ¿qué está pasando? Y Proverbios 12:25 dice, la preocupación agobia a la persona, una palabra de aliento la anima. Y pues mencionaban esas otras citas también, que ahorita vamos a ver de nuevo un poquito, pero es claro que la ansiedad lo sintieron personas desde el comienzo de los tiempos, que la ansiedad es algo con lo que hasta que Jesús venga vamos a tener que seguir viviendo. Y a veces es causado por situaciones de estrés extremo, desastres, traumas o aún cuestiones genéticas y físicas que ya requieren ese tratamiento más especializado y detallado, como yo les decía, esa ayuda del psiquiatra o de algún otro médico, porque es algo real, es el mundo en el que vivimos y el mundo cada vez se vuelve más complicado y genera más ansiedad en nosotros y creo que como cristianos también. Entonces no lo neguemos y no, no le restemos la importancia. Pero también vemos en la Biblia que Dios provee versículos y consejos para afrontar estas situaciones. Es muy especial y muy bueno ver que Dios no nos deja a la deriva. Mira a ver qué hace. Y yo quiero compartir estos con ustedes. Esto no es desmeritando el malestar que ocasiona la ansiedad, también sin juzgar y desestimar todos los factores que pueden estar implícitos. Por eso es bueno y necesario buscar ayuda, porque es clave determinar las causas y así recibir la ayuda necesaria, específica, en dar las herramientas que son necesarias, porque realmente el problema de la ansiedad es algo muy serio y hay muchas ocasiones donde definitivamente nosotros lo que vamos a necesitar es ayuda de otros. Está el primer versículo que habla Filipenses 4:6 y espero que usted anote, si no ha podido anotar nada antes, anote estas citas. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. La Biblia nos insta a traer nuestras preocupaciones y ansiedades a Él porque Él cuida de nosotros. Este versículo no está negando la realidad de nuestras preocupaciones y ansiedades, sino más bien nos da como la solución, nos da como la medicina, eh, la herramienta, como quiera usted llamarlo, eh, para poder enfrentar esas situaciones. Nos insta a tener esa actitud de entregar esto a Dios porque Él puede obrar. Y es una forma muy práctica, es decir, mira, y nuevamente lo que yo les decía de
reconocer y decir y todo el cuento, implica esa oración. Decir, Señor, mira, yo estoy preocupado porque tengo que pagar el arriendo y no sé qué ha pasado y no tengo trabajo, no sé qué vamos a almorzar hoy. Esa es mi preocupación y no sé qué hacer y me está generando ansiedad. Me siento así, ta, 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 ta. Pero Señor, aquí te lo traigo. Tú sabes, tú cuidarás de mí, gracias porque tú vas a proveer, porque tú me vas a ayudar, porque tú vas a hacer algo, Señor. Yo no puedo hacer nada al respecto, esto se me sale de las manos, te lo entrego. Es eso a lo que nos insta y a realmente a soltar eso. Primera de Pedro 5, 6 al 9, yo les leí el 7, que él habla de que no nos preocupemos por nada, sino que traigamos nuestras preocupaciones a él porque él cuida de nosotros. Pero también en estos versículos vemos que el diablo está presto a atacarnos con ansiedad y duda, porque sabe que esto nos puede paralizar y afectar. La ansiedad y la duda es algo que, sí, paraliza, que bloquea a la persona y que aún puede afectar nuestra fe. Y el diablo sabe eso y conoce nuestras debilidades, entonces entreguémosle nuestra ansiedad a Él, sabiendo que no estamos solos, Él no nos va a dejar, como dice ahí el versículo 9, que Él nos puede ayudar y que Él nos comprende. Eh, Habla que Hebreos 4:16, que Jesús pasó por las mismas situaciones que nosotros y nos comprende. Y vemos que cuando Él estaba en el jardín de Getsemaní, Él se sintió afligido y angustiado. Eso es hasta podríamos decir en cierto sentido, sintió una cierta ansiedad, pero la llevó a Dios y dijo, Señor, si se puede, que pase esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Significa que Jesús te entiende o entiende a la persona que está pasando por ansiedad. Significa que Jesús sabe cómo ayudarnos, que Él no nos va a dejar y Él sabe también todas las consecuencias que eso tiene. Entonces es reconocer eso y poder también aferrarnos a eso. Y dice Lucas 12, 22 al 31 y en versículo paralelo en Mateo 6, 25 al 34 que Jesús nos está instando a no preocuparnos por las cosas que están fuera de nuestro control. Ahí habla de la comida, la bebida, de la altura, de todas esas pequeñeces, digámoslo así, que están fuera de nuestro control, para saber que Él tiene cuidado de nosotros y nos puede ayudar. Que si Él cuida de un pajarito o de una mosquita por allá afuera, que digamos no, no tiene mucho valor, sí tiene mucho valor, pero como que es solo una mosquita, solo es un pajarito, pero le provee todo lo que necesita y ese pájaro y esa mosca están tranquilos. Ellos no se preocupan de que, ay, ¿qué voy a comer mañana? Y mejor acaparo a ver qué. No, solo si ya saben que llega el invierno, entonces se preparan, pero del resto ellos viven del día al día, porque saben que su creador los va a proveer. Y cada día tiene su propio problema o afán. Entonces vivamos en el momento, como les dije, no preocupémonos por lo que va a pasar mañana y eso nos va a ayudar a disminuir nuestra ansiedad. Muchas veces, muchos de nuestros problemas los tenemos porque no estamos viviendo en el momento. Nos estamos preocupando por cosas del pasado que ya no podemos cambiar y cosas del futuro que no sabemos qué va a pasar. El mundo puede cambiar de un día para el otro y creo que la pandemia nos enseñó eso. Creo que muchos de nosotros de un día para el otro estábamos encerrados y la vida nos cambió de un tacazo. No pensamos que eso iba a pasar así. Y, y teníamos planes, teníamos sueños, teníamos ansiedades que nunca se cumplieron. Otras se generaron, pero entonces vive el momento. Lo que tú tienes es el momento. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. ¿Cuántas personas no vivieron el momento y algo pasó? Y yo digo, aprovechemos el momento, no nos preocupemos por eso. ¿Qué podemos hacer? Dios está en control y Dios es un Dios bueno y nos puede ayudar. Entonces,
Espero que esto les ayude a reconocer la realidad y el problema de la ansiedad, a saber cómo ayudar y a ser ayudado. A entender que Dios nos comprende, nos quiere ayudar. Él tiene cuidado de nosotros y nos puede ayudar en cualquier situación que nos encontremos. Yo no sé lo que estás enfrentando. Tal vez tú estás tomando estas clases para poder ayudar a otro, pero tal vez hasta es porque tú lo necesitas y está bien. Nosotros no somos seres perfectos y yo también admito de que muchas veces hay situaciones donde yo tengo esa ansiedad de preocupación y yo tengo que recordarme de que no me debo preocupar por nada y que debo traer mis preocupaciones a Dios porque Él tiene cuidado de mí, de poder hacer esas cosas, de preocuparme 15 minutos, de todas esas cosas que yo les conté, yo lo tengo que aplicar también muchas veces, pero es reconocer de que tal vez necesitamos buscar ayuda. Creo que eso también es algo muy claro. Reconózcalo ante usted, ante Dios y ante otras personas, porque muchas veces eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces espero que esto les ayude, Dios los bendiga, les ayude, les dé sabiduría y, y realmente espero que estas sean herramientas que sean muy útiles para ustedes. Realmente un tema relevante para el mundo en el cual vivimos. Muy buena la exposición de Rebeca. Algunos puntos relevantes, ¿no? Lo que mencionaba Rebeca, vivir el presente, ¿no? Disfrutarlo, enfocarnos en el hoy, entregarle todo a Dios, todo lo que Dios, todo lo que tenemos en nuestro corazón, llevárselo a Dios, todas las preocupaciones. No hay nada grande ni pequeño para Dios, Dios está allí. Y qué interesante que muchas veces Dios utiliza la ansiedad para que nos acerquemos a Él, ¿no? Aunque Dios no quiere que vivamos ansiosos, sabe cómo, a qué punto nosotros llegamos. Entonces vayamos siempre a Dios y busquemos ayuda. También eso es relevante. Pero primero, identificar el problema. Bueno, muchísimas gracias, Rebeca. Muy, muy buena clase, muy buenos puntos. Y de esto se trata de que tengamos un cuidado integral. Hay muchas cosas que nos atacan, que nos mueven, que nos quitan el piso, pero necesitamos saber qué hacer, qué dice la Biblia, cómo tratar estos temas. Entonces, gracias, Rebeca, por todas estas clases, por esta clase también. La ansiedad es un tema maravilloso. Y también les recuerdo, revise estas clases, escúchelas, aprenda, pero no las deje ahí. Compártalas con otros, hagámoslo viral, propaguemos esta palabra, entendiendo que si para usted es bendición para otros. Entonces, con esto los dejo y que el Señor les bendiga.